El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Name the killer in Friday the 13th. Jason! 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 I'm sorry. That's the wrong answer. No, it's not! No, it's not! It was Jason! Afraid not. Comenzamos. Amigos y amigas del Hubiera, bienvenidos a un episodio más de ahora en octubre. No sé ni qué estoy diciendo. Amigas y amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos a un episodio más. Ahora ya estamos en octubre, ya terminamos el especial de febrero y estamos empezando con marzo. Y como marzo se caracteriza por tener cuestiones de horror, en esta ocasión empezó el foco naranja de la pandemia. Exacto, empezamos con lo de la pandemia. Entonces precisamente ante esta situación decidimos hacer un homenaje, porque a raíz de la pandemia pues ya no tenemos ni idea en qué fecha estamos viviendo. Entonces este mes optamos por empezar el mes de películas de terror. Y pues como cada semana tengo aquí a mi lado, me acompaña mi hermano Arturo Mena. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, queridos podescuchas, muy buenas tardes, días, noches, sea la hora en donde que nos estén viendo y escuchando. Pues bien, me le he pasado a gusto, ha estado tranquilo. Justamente terminamos nuestro especial de cine mexicano con motivo del mes patrio. Ahora en esta ocasión, pues siendo octubre, vamos a rendir un poco tradiciones gringas. Ajá. Vamos a empezar con nuestro especial de la casita del horror. Exactamente. que de por sí el segundo capítulo en el que hablamos de estos monstruos y estas criaturas con las que pelearon Caperucita y Pulgarcito, pues precisamente ahí ya aparecían estas criaturas que venían de otros folclores, ¿no? Pero precisamente este mes de octubre vamos a empezar a hablar de pues estas películas precisamente de terror que marcaron nuestra adolescencia, que en lo personal yo no me atreví a ver porque de hecho estaba platicando con mi hermana, dato curioso, cómo las películas de terror retratan muy bien cómo es que la sociedad precisamente se asusta. En esta película de la que vamos a hablar el día de hoy, tenemos el retrato, de hecho es la primera en la que pues tenemos como villano y como entidad amenazante a personas, porque normalmente pues sí teníamos a Mike Myers, pero tenía ciertas cualidades sobrenaturales. Jason Voorhees, la mamá de Jason Voorhees, y todas estas criaturas tenían cierto Freddy Krueger, todos eran sobrenaturales, pero en este caso tenemos a personas de carne y hueso que son la amenaza. Entonces precisamente pues aquí en México teníamos el Mocha Orejas, que era secuestrador, pero pues al final de cuentas te dejaba sin una oreja. Y en Estados Unidos pues tantos asesinos seriales que tuvieron su auge. Se escucha eso medio raro, ¿no? De decir, un asesino estuvo en su cenit de su carrera. En el tope. Sí. En los años 70. Era como que cuando estaban como muy en... aparecían muchos... Entre 70s y 80s fue cuando fueron más prolíficos este tipo de asesinos. Se me hace curioso decir prolíficos, hablando de asesinos en serio. Pero sí, o sea, tenemos a Ted Bundy, a John Wayne Gacy, Ed Kemper, el caso de Charles Manson. Entonces, pues sí, es la década o las décadas de los asesinos seriales. Y BTK. Y actualmente, bueno, llegando a los 90s, pues precisamente eso empezó a retratarse en la pantalla grande. Y la primera película que tomó a un asesino serial como amenaza es esta película, que al final de cuentas no encontré un verdadero motivo ya para las posteriores matanzas de estos personajes, pero la primera, la original por la que surge todo, sí dije, no, ¿qué pasó? Está medio loquito, pero tiene un motivo. Sí, pero bueno. Que por ejemplo, esta cinta fue escrita por Kevin Williamson, y de hecho él al momento de que escribió la primera película lo hizo en un lapso aproximado de 3 semanas y así lo vislumbró. Él dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer una trilogía, y fue donde empezó a desarrollar toda la historia o el universo
cinematográfico de Scream. Que ya. ¡Tatán! Es la película de la que vamos a hablar hoy. No hemos dicho el nombre. Así es, queridos podescuchas, pues ahora me tocaba autosabotearme. Ya tanto que había mantenido o quería mantener el misterio en todos los episodios anteriores y esta vez me autosaboteé. Sí, pero bueno, estabas diciendo algo acerca de que el escritor de esta película hizo precisamente la trilogía, pero ahí tuvimos una cuarta parte y ahora tenemos una serie en Netflix. Así es, justamente pues quisieron retratar o como darle un otro empuje a esta serie, que es en donde por eso se crea la cuarta parte, que de hecho también es dirigida por el mismo director, que es Wes Craven, que en este caso también fue la persona que dirigió la primera película de Freddy Krueger y ha sido el director de toda la saga de Scream. De hecho, una de las condiciones que él puso para poder dirigir esta película es que quería que fuera igual o que tuviera esos tintes como la primera película, porque la segunda subió un poquito de popularidad, pero no gustó tanto como la primera. La tercera sí ya fue así como que güey, ya fue suficiente. Y esta cuarta rescata un poco lo que fue la saga, pero sí de todas maneras dices ya. Fíjate que Wes Craven precisamente es uno de los directores más queridos en el mundo del cine en cuestiones de terror, porque precisamente a él le debemos el Freddy Krueger, que precisamente aparece un homenaje en esta película, y le debemos la Cosa del Pantano, entre algunas otras criaturas del cine de terror. Pero sí, precisamente es una película, en lo personal creo yo, que resultó como un parteaguas de los 90s, porque a partir de ahí se empezaron a desprender películas como Sé lo que hicieron el verano pasado, Saw también es como viene posterior a pero bueno, Saw también hizo toda una franquicia y universo alrededor de él gracias a James Wan. También la película de Hostal, que es también la misma como que tendencia, la misma narrativa, sí. La misma tendencia de lo que hacían con esta tomas desagradables, ¿no? Pero bueno, en esta película precisamente tenemos a un asesino en serie, que por ahí producción nos regañó diciéndonos que nos faltó hablar del caballero del Zodiaco. Del asesino de Pegaso que acabó con tantos dioses. No, del asesino del Zodiaco y el asesino del abecedario. Ese no lo conozco. De hecho, por ejemplo, la cinta de Scream vuelve a revivir todo lo que es cine slasher y le da un nuevo auge, porque ya el de tener algunas otras películas de Freddy Krueger, de Mike Myers, ya se estaban haciendo como muy repetitivas, un poco aburrido. La gente dejó de ir al cine a verlas. Y nuevamente con Scream fue como wow, otra vez. Y empezaron a hacer otra vez este tipo de cine. Pero es que de hecho la misma película critica a las películas de terror de antes, ¿no? En una serie de chistes en los cuales, bueno, precisamente conforme va avanzando la historia te va como explicando la fórmula de una manera en diálogo, porque hay un personaje que dice tal cual esta es la fórmula, son las reglas, ¿no? Pero al mismo tiempo va siguiendo esas reglas de una manera un tanto sutil, pero que alcanzas a identificarlas. Pero también lo que hace esta película es que va generando sus propias reglas para las próximas cintas. Está bien si no tenemos a personajes tan torpes como en películas anteriores, pero todavía seguimos teniendo por ahí algunos personajes que no son tan listos, ¿no? En esta película. Sí, creo. Pues así es. Y una de las cosas que yo siento que en su momento fue bueno y malo para la película fue el de que se hiciera la primer parodia para este nuevo tipo de películas. Sí. De hecho desencadenó toda una pues toda una serie de parodias, no solamente a películas de terror, sino también a
a comedias románticas, a películas épicas, ¿no? Ahí tenemos esta, no recuerdo cómo se llamó, donde también parodiaron la película de 300. No es una película épica. Es una película épica, sí. Algo así. Y también salió esta, no es otra película de superhéroes y tantas otras. Toda esta, pues, universo de parodias que, si bien no era la primera vez que se hacía, sí fue así como muy escuchado y muy visto y muy popular gracias a Ghostface. Que precisamente en la primera de Scary Movie es donde sale Ghostface. Ahora, ¿qué te parecería si, por ejemplo, Kevin Williamson, el primer nombre que había sugerido para la película de Scream era Scary Movie? No, Scary Movie. No. Aquí el problema es que Scary Movie precisamente es como un nombre de película incluso tipo B, ¿no? Estas películas con presupuesto muy bajo, pero explotando al máximo la creatividad. Entonces, si hubiéramos tenido una película cuyo nombre era Scary Movie, película de terror, pues sí, luego te imaginas como que no vas a ver una gran producción hollywoodense. Si bien tampoco tenemos así un gran presupuesto en la cinta, no sé cuánto haya sido lo que se invirtió, pero se nota que no es una película con un gran presupuesto. Al final de cuentas, pues, sí era algo más que un cine de clase B, ¿no? Pero Scary Movie no hubiera funcionado. Ahora que, por ejemplo, cuando estuve reuniendo algunos datos para este episodio, justamente he notado que en algunos lugares dicen que se ocuparon arriba de 200 litros de sangre, en otros dicen que son 40 galones. Entonces siempre, pues de que fue mucha sangre artificial la que se ocupó, sí fue bastante. Mira, no sé para qué utilizar tanta sangre si realmente no hubo como tanto. No era Tarantino a final de cuentas. Sí, no era Kill Bill. Exactamente. Fíjate que, anécdota nuevamente, en una ocasión participé en un proyecto. Me pidieron apoyar en la parte de cámaras. Y entonces el director, grabamos una película. No sé si ya conté eso aquí, pero el director pidió que consiguiéramos, creo, 5 litros de sangre. Y ahí nos tienen haciendo sangre, pero el problema es que íbamos a hacer la gallina decapitada, algo así, un cuento mexicano. La gallina degollada se llama. Y entonces en esa historia pues matan a una niña. Es una historia un tanto cruda y violenta. Pero el director decía, es que necesito 5 litros de sangre. Le digo, güey, pues ¿qué vas a hacer? O sea, se supone que lo que vas a representar es el asesinato de una niña, ¿no? No creo que una niña tenga 5 litros de sangre. Y entonces al final de cuentas, pues nos decía, no, es que pónganse a llenar todos los lugares de sangre y tiene que verse todo lleno de sangre. Y el detalle es que nos habían prestado la casa. Y entonces se pone a echar la sangre en el piso. Y pues como se empieza a meter abajo de los muebles y luego la pared toda llena de sangre. Y entonces, y el director, no, es que sí tiene que quedar y se tiene que ver bien. Y cuando terminamos de filmar se va el güey y nos deja a nosotros limpiando a nosotros, hijo de su madre. No puede ser. Espero que estés escuchando esto. Ahora que justamente, bien como lo mencionaba mi hermano, el presupuesto para esta cinta sí no fue grandísimo. Ajá. Estamos hablando de que la producción costó $15 millones y recaudó 173 millones. Más de 10 veces, 12 veces el presupuesto. Wow. Ahora pues también justamente Kevin Williamson en una entrevista posterior a lo que fue la filmación de la primera película, en donde él cuenta que él en su mente desde un inicio dijo, ¿sabes qué? Va a ser una trilogía y pues iba evolucionando la parte de los asesinos, quién iba haciendo en la trama. Él cuenta que la inspiración para esta película fue una noche de tormenta en donde justamente quería matar a alguien. Quiero matar a mi novia. Él estaba viendo una película de terror. Ajá. Y de repente va por algo a la cocina, nota que no me acuerdo si es una ventana o una puerta está abierta y se queda así como que, güey, yo la dejé abierta. ¿Quién la abrió? Y justamente a raíz de esto fue que empezó a crear esta historia. Que de hecho es lo que vive el personaje de Drew Barrymore en la primera secuencia. Y precisamente cuando llega Billy, se llama Billy con esta Sydney,
que le dice, estaba viendo una película, me aburrí, y por eso decidí venir. No, es como hacer este pequeño homenaje a lo que vivió este escritor en su película, al momento de escribir la película. Ahora que, por ejemplo, bien que lo mencionas ahorita, al momento de que tú ves a Drew Barrymore en la película, de hecho, está en los pósters promocionales de la cinta, la cara que aparece con la expresión así y asustada es Drew Barrymore. Entonces, muchos creían que iba a ser la protagonista de la cinta y dio un giro enorme y se me hace como que muy padre esta parte de que sea nuestra primera asesinada. Que, por ejemplo, yo recuerdo mucho esta película de Psicosis, que precisamente es la primera cinta que nos rompe como esta idea del protagonista. Tenemos un protagonista durante la primera mitad de la película y llega un momento en donde aparece esta escena mítica y épica en el baño en donde termina matando al personaje principal y te quedas, wow, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Entonces Wes Craven el escritor hace algo similar al momento de hacer esta película, aunque en esta ocasión pues simplemente es una secuencia de los primeros 10-15 minutos de la película y ya después tenemos a otra protagonista. Que algo que sí cabe destacar es que al tener precisamente a Drew Barrymore en los pósters, sí pudiera hacerte creer o te pudiera hacer pensar que el personaje pues va a sobrevivir a este asesinato, ¿no? Y precisamente cuando llegan los papás es cuando dices, wow, ya, alivio, ¿no? Se salvó nuestro personaje. Pero resulta que no puede gritar y pum, termina muerta. Que precisamente me acuerdo mucho de la escena que parodian de esta parte en Scary Movie, en donde es totalmente absurdo. Es imposible el de volver a ver la película sin hacer la relación justamente con las escenas de Scary Movie. Sí, que de hecho, por ejemplo, Ghostface en Scary Movie, pues el hecho de que la máscara hace gestos en el caso de... está muy padre, muy divertido. Pero bueno, en este caso he de ser honesto, a pesar de que estaba viendo la película con mi hermana y mi hermana tenía sus reservas con respecto a la película porque decía, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Y dice, puras cosas absurdas y sin sentido. Pues hemos visto películas que dice, eso es absurdo y sin sentido y se va. Pero en esta película se quedó y vio toda la película. Entonces al final de cuentas tiene como su encanto, a pesar de que tiene sus lados absurdos. Y en lo personal, a pesar de que ya sabía el final, a pesar de que ya sabía hacia dónde iba la historia, me estaban sudando las manos. Y se me hizo sentí como un placer muy, como un gusto interno muy padre cuando vi a Courtney Cox en el personaje. A pesar de que es una desgraciada, dije, no, es como grato verla sin tantas cirugías. Todavía un poco más a lo que era Friends. Sí, reconocible. Sí, hoy en día busquen a Courtney Cox y ya. Ya no es la misma. Ya no es lo que mula, ya no es lo que era. Sí. Me deslindo por completo del canto que hizo mi hermano. Yo no considero a las mujeres de esa manera. Yo estaba haciendo la referencia de una mula. No, está bien. Supuestamente. Sí. Ok, queridos podescuchas, pues ahorita quería empezar justamente a plantear el primer hubiera y venía de esta parte de Drew Barrymore. Nada más que pues ya no nos alcanza como este tiempo para empezar a desarrollarlo. Entonces los vemos ahorita después de este primer corte publicitario. Bueno, que en algún momento esperemos que sea publicitario. Y ahorita es un pequeño espacio para volver a refrescarnos. Exactamente. Y ahorita nos escuchamos y pues nada más. En un momento regresamos. Behind you. Oh, turn. Behind you. Behind you. Jamie, turn around. Oh, God, ya. Continuamos. Pues bienvenidos nuevamente, queridos podescuchas de El Hubiera Podcast. Pues justamente regresamos a lo que viene siendo esta cinta de Scream. Y como les estaba comenzando a platicar, bien lo decía mi hermano, esta parte en donde llega Drew Barrymore y sus papás más bien llegan cuando está siendo asesinada y dices, hay como una pequeña esperanza para nuestra personaje. Pero no, ya sabemos lo que le sucede.
Pero justamente fue el primer hubiera que se me planteó al momento de ver la película. El de qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido. Antes de decir qué hubiera pasado, a mí me sorprendió la habilidad que tuvieron los asesinos, o en este caso el asesino, para destripar y colgar en ese pequeño espacio de tiempo. Siento que debieron de haber tenido cierta experiencia con respecto a cortar y pues carne, animales, ¿no? Y de hecho hubiera estado interesante saber como ese pequeño background de los personajes para saber a lo mejor cómo sabían utilizar las armas o incluso cómo fueron perfeccionando su modus operandi. Porque es como una también de las... Se va a escuchar muy mal esto, pero es como de la magia que tienen los asesinos en serie, ¿no? Como este proceso que llevan para definir cómo es que van a actuar. ¿Cómo va a ser su modus operandi? Exactamente. Entonces, pero bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido Drew Barrymore? De entrada creo es como esta parte de tener como una estrella cinematográfica con un peso más grande a lo largo de la película, porque realmente la actriz que hace a Cindy Prescott no era tan famosa en aquel entonces. Entonces hubiera sido como una cinta realmente con un peso mayor en cuestión de la carga de actores. Porque de hecho el actor que interpreta a Dewey, ¿cómo se llama? Dewey. Pues parece Dewey, el de Malcolm en el medio, de hecho. Sí, es muy torpe este policía. Sí, que cuando hacen su versión en Scary Movie, no noto tanta diferencia. Entre uno y otro. Sí, no son muy similares. No son muy diferentes, Sí. nada más porque el otro saca su pistola de burbujas. Lo único que noto de diferencia entre los dos personajes. De hecho, por ejemplo, a mí se me ocurría esta parte en donde la historia cambiaría justamente a un asesino que quisiera todavía matar a nuestra estrella y nuestra estrella primero estuviera a lo mejor en el hospital y digamos, él no detiene su camino de asesinatos, sigue matando a más personas, pero poniendo a lo mejor las frases de y todavía me faltas tú. Ajá. Y voy por ti. Y que ya... Why so serious? Y que ya justamente llegue a un desenlace en donde Drew se está recuperando en el hospital y llegue Ghostface justamente a tratar de terminar con ella en el hospital. En este caso precisamente a lo mejor no era necesario tener a los dos asesinos. Porque, bueno, spoiler, ninguna spoiler, salió en el 96 la película. Y si no la vieron Scary Movie y también, o sea, ya es realmente la misma historia, nada más cambia. En algunas cositas, en algunos detalles. Pero sí no hubiera sido necesario tener a los dos asesinos, porque parte de la magia de esta película era el hecho de que no sospecharas absolutamente para nada de los personajes que son los asesinos, que te enfocaras en alguno, porque en algún momento incluso el director tiene una carga ahí con cierta intriga de que puede resultar él siendo el asesino y de repente lo matan, ¿no? Ajá. Después matan a Billy, supuestamente lo matan, ¿no? Entonces es como, chale, entonces realmente no es... Te maneja una incertidumbre porque no sabes hacia dónde se va esto. Y después sí parece que es el papá, el señor Prescott, pero ya cuando se revela que son las dos personas, sí es como wow. No, esto es sorprendente. Pero bueno, si hubiéramos tenido precisamente a Drew Barrymore como personaje principal, pues en ese caso a lo mejor no hubiera sido tan necesario el tener a dos asesinos. Aquí lo padre precisamente pues es como esta sorpresa de descubrir quién es el asesino, pero también puede ser que sea alguien que desconoces, ¿no? O sea, alguien que tiene por ahí un background o una historia que te hace recordar, que por alguna razón está vinculado con ellos, pero no aparecía en la historia. Entonces sí hubiera sido como esta parte de pues sigo matando, pero después voy a irme en contra de ti. ¿Cuál es la ventaja de que hayan sido estos dos asesinos y que hayan sido estudiantes? Pues que precisamente demostraba que la policía casi no podía hacer absolutamente nada, porque también llegó un momento en el que dije, es que la culpa no es de la policía, el hecho de que no lo puedan atrapar, es que realmente no hay ni una sola pista
para poder encontrar. Para poder encontrar quién Sí. es el asesino. Que por ejemplo, bien recalcábamos este personaje de Dewey, que hace lo que cualquier adulto responsable a sus 25 años haría, que es llevar a su hija, a su hermana a una fiesta en un lugar en donde están sucediendo asesinatos. Eso sí se me hizo muy absurdo. Toque de Con queda a las toque de 9. queda, con toque de queda y siendo policía. Toque de queda a las 9 de la noche, vamos a hacer peda. No, y todavía el policía va y lleva a su hermana. O Sí. sea, Bueno, pero no es tan absurdo. Realmente si te pones a pensarlo no es tan absurdo. Porque teníamos el cenit, es la palabra del día de hoy, estimados, pues escuchas, el cenit de la pandemia. Había gente haciendo fiestas. bueno, Entonces, sí, no es tan alocado el decir, hay toque de queda, vamos a hacer peda. Porque al final de cuentas nuestra sociedad y nuestra cultura y nuestra humanidad ha demostrado precisamente que lo haríamos. sí. Realmente no sería tan absurdo. Que la escena que sí se me hizo muy absurda es la de cuando va por las cervezas, esta chica, y nadie escucha nada. Ah, sí. O sea, sí es totalmente absurdo. De entrada dije, ¿por qué diablos tienen un refrigerador en el sótano? ¿Por qué no lo tienen en la cocina? Dijeras, ok, es donde tienen toda la cerveza para la fiesta, pero habían más cosas, no nada más cerveza. Entonces dije, nah, esto es absurdo. Pero No, y luego queriendo escapar por la Sí. puertita del carro, que en Scary Movie lo parodian de 10, Sí. justamente esa parte. Y que nadie escuche, deja a lo mejor la parte en donde la matan, está bien. Te creo que nadie escucha sus gritos y cuando se rompen las cervezas, pero el ruido que pudiera generar justamente la puerta del garage. O sea, el corte de luz. Sí. Hay un corte de luz. Y no se fue la luz en la casa. ¿Que tienen luz independiente en el garage? Eso es tener dinero, señor. O Sí, está sí. robándole a la comisión. Pues justamente esta parte de Dewey también a mí me generó dos cosas. Una, que yo siento que si no hubiera estado él en la película, realmente se hubiera tenido el mismo desenlace. Sí, no hubiera cambiado No hubiera absolutamente cambiado nada. absolutamente nada el de si no está. Que de hecho es el personaje que en todas ha estado a punto de morir. Y sigue viviendo. O sea, ya no me sorprendo de Sidney, que es el personaje que realmente todos los asesinos en toda la saga quiere matar. O sea, el pobre Dewey ese güey sí está salado. Sí. La única situación para lo que sirve este personaje es para meter a la periodista a la casa y generar un poco de tensión cuando matan al al chavo de la cámara, al que va con esta Courtney Cox. Pero de ahí en más, sí realmente no marca ninguna diferencia. Ahora aquí se me ocurre, imagínate qué hubiera pasado si hubiéramos tenido a un policía más al estilo Sherlock Holmes. O sea, más al estilo sí. de Batman, un justiciero, incluso un personaje con ciertos trastornos psicológicos. O imagínate este policía que no pudo detener al asesino de la mamá de Sidney. La mamá de Sidney. Y que, imagínate que no hubiera ocurrido todo eso. O sea, simplemente no encontraron a alguien que haya matado a quién culpar, ¿no? Porque aquí hay un supuesto culpable que le implantaron las pruebas. Pero que no hubiéramos tenido ese supuesto culpable y precisamente el policía dice, es que no lo hemos encontrado. Y entonces aparece otro asesino que ya mejoró precisamente su método, exactamente. Pero él sabe que es el mismo, por alguna u otra cosa, y entonces empieza a investigar. A mí se me ocurre esta parte de que justamente volviendo a la poca o mucha tensión que pudiera haber entre la relación de nuestra periodista con el policía, es justamente el de que este policía estuvo investigando el asesinato de la mamá de Sidney, aunque se quedó con un mal sabor de boca. Yo me imagino una investigación que haya durado, no sé, semanas, meses, y que al final haya sido, es que se resolvió muy fácil. Ajá. Al final lo resolvimos muy fácil, entonces queda con ese mal sabor de boca. Nuestra periodista ya entrevista al presunto culpable en la cárcel, cree en la inocencia, justamente cuando empieza nuevamente esta serie de eventos, empieza a haber una relación entre el policía y la reportera que justamente hacen esta parte de investigación para demostrar quién fue realmente el asesino. Que hubiéramos pasado a tener más bien un thriller policíaco
a tener una película de terror. Y hubiera cambiado mucho la perspectiva de la película, porque al final de cuentas, a lo mejor ya no hubiera sido tanto una película de terror, sí, precisamente, porque al enfocarte tanto en un personaje que busca la resolución en lugar de salvarse, pues precisamente ya nos cambia mucho la temática. Pero también hubiera estado como muy interesante esta intención de buscar al asesino. Sí, todo un tráiler psicológico así, Ajá. de terror, bueno, suspenso y Ajá. todo esto, sí. Que imagínate precisamente ya en un punto de la historia en donde al verse tan involucrado el policía y al verse tan involucrada la periodista, pues al final de cuentas resultan ser una amenaza para nuestro asesino. Entonces va a intentar acabar con ellos. Entonces imagínate precisamente una parte de la historia en donde atrape a nuestra periodista, la tenga cautiva y después atrape al policía. Y entonces el policía, ser el hermano de la amiga, pues es que donde está, y además es una fuerza de autoridad, ¿no? Y lo tienen Ajá. secuestrado. Entonces, que digan, pues ¿saben qué? Pues vamos a rescatarlo, pero la razón por la que sí irán a rescatarlo sería porque nuestro asesino pues tiene como esta personalidad narcisista, y entonces empieza a decirle, ¿no? Por ejemplo a Sidney, es que yo maté a tu mamá y yo tengo secuestradas a estas dos personas. Entonces, si quieres recuperarlas, pues ven acá, ¿no? Intercambiamos tu vida por la de ellos dos. Por la de ellos dos. Y ha estado también También. padre. O ya sea Sidney Prescott o esta Drew Barrymore. Exactamente. O por ejemplo también, porque hay una pequeña parte de la película que justamente lo retratan en Scary Movie. Es esta parte en donde el asesino es nuestro sheriff. Nuestro sheriff. Ajá. Exactamente. Sí, que ya al final resulta. Ajá, entonces también esta parte pudiera ser, hubiera estado padre en donde empieza a hacer todo, él empieza a conllevar la investigación, nadie se da cuenta, porque al final sí te manejan muy bien esta parte de que no sabes quién es el asesino y que al final a lo mejor uno de los dos integrantes, o si no el asesino principal, sea el policía. Estos giros creo son precisamente de los 90s, 2000s, en donde son 90s empiezan, creo, donde te brincan por completo lo que está ocurriendo, ¿no? Me recuerdo mucho Seven, los 7 pecados capitales, el sexto sentido, en donde los giros argumentales realmente son muy dramáticos, sí, son muy reveladores. Sí, sí. Entonces puede funcionar. El origen de todos los miedos, no sé si lo has visto, con Edward Norton y creo Richard Gere. Creo que sí. En donde precisamente Edward Norton pues está en un juicio por haber matado a alguien. No voy a decir qué tipo de personaje era el que mató, pero es un personaje muy tímido. Y entonces ahí ocurre una serie de situaciones en las cuales el abogado de Edward Norton, que es no recuerdo si es Richard Gere o no me acuerdo qué actor es, que precisamente empiezan a argumentar que es un caso de personalidades múltiples. Y ya cuando logran ganar el caso, que dicen, no, sí ganamos. Y resulta que en realidad no existía ninguna personalidad múltiple. En realidad él era un asesino. O sea, realmente él sí tenía mucho coraje dentro de él. Y creó como esta personalidad, pero entre comillas se hizo pasar por alguien noble, alguien... Ajá. Entonces este tipo de revelaciones pues sí estaban como con la época. Pero no sé qué también pudiera funcionar que el asesino hubiera sido el policía si tenían una idea de hacer una trilogía. Porque imagínate que si revelamos al final de la primera película que es el policía, pero ahora vamos a una segunda parte en donde ya sabes quién es el asesino, pero nuestros personajes no lo saben. Eso no está mal, o sea, cabe destacar, eso no está mal. El hecho de que el público sepa más cosas que los personajes genera mucho suspenso y temor. Entonces, imagínense que en la segunda parte está Sidney platicando con el policía y tú sabes que es el asesino, el policía. Entonces dices, no, aléjate de él, ¿no? Pero él está haciendo todo lo posible, supuestamente, para rescatarla. Entonces hubiéramos tenido una segunda y una tercera parte como muy distintas, en la cual el reto para el escritor era, pues, ¿cómo vamos a lograr que siga él desapercibido entre todo esto, entre todas esas situaciones? O espera, esta parte en donde él es el que se encargó
de inculpar ya a una persona para el asesinato de la mamá de Sidney, se encargue de inculpar, en este caso a lo mejor al novio de Sidney o al papá de Sidney justamente en los asesinatos, y al final al espectador le quede, no, es que no, es él, Sí. es él, y volvemos a la segunda película otra vez tratando de inculpar a otra persona. Entonces sí hubiera estado muy emocionante, y esta tensión que se manejaría para la película. Sí, que lo padre aquí sería, y el reto precisamente para el escritor sería, pues saber cómo voy a retratar todo el plan que tiene nuestro personaje del asesino. Porque tendrías que saber muy bien cómo vas a armar toda una serie de pasos a seguir para que cuando el público la vea diga, hijo de su madre, sí lo logró. E incluso si yo no supiera que tú eres el asesino, yo no hubiera sospechado nada de ti. Estaría padre. Sí. Ahora que por ejemplo, también, ¿qué es la parte mala de justamente todas estas películas de esta temática? Es de que justamente después del estreno de esta película, pues en un país cercano al nuestro que acostumbra, ya sea con los videojuegos y con muchas cosas de estas, se detonan también un sinfín de situaciones bastante incómodas. De hecho, por el estreno de esta cinta, yo hasta el momento encontré 3 datos de personas. Uno es Daniel Hill y Robert Fuller, que después de ver esta película tratan de recrear la escena con un compañero y desafortunadamente pierde la vida. También tenemos a... ¿Cuál escena? La de donde se empiezan a cuchillar. Que ya Ajá. ves que le dice, si me das de este lado no pasa nada. Justamente por andar jugando. Deberían También de poner la leyenda, no intentes esto no en casa. intentes esto en casa. También tenemos a Mario Padilla y su primo, en donde pues ya tenían como una serie de rencores en contra de la madre de Mario. Y nada más en la película les dio la forma de cómo tratar de eludir a la justicia de su crimen. Y por último, ya casi cerca de lo que fue el estreno de la tercera parte, tenemos a Terry Jardine, que de 15 años, que él sí realizó un asesinato, pero con la máscara de Ghostface. Wow. Eso sí demuestra que están bien locos y que debe de existir un muro, pero no para que nosotros nos vayamos para allá, sino para que no se vengan ellos no se para vengan. acá. Qué lamentable, no, o sea, dejando de cualquier cosa, es muy triste, muy lamentable. Y de repente pudieras decir, ¿no? Porque me ha tocado escuchar gente que decía, pues es que ¿para qué pones eso, no? ¿Para qué pones esa leyenda? ¿Para qué justificas o para qué precisamente le dices a las personas que no sigan esto? Pero es increíble cómo la sociedad de repente sí termina siguiendo estos pasos. Es que, por ejemplo, a nosotros nos lo dijeron. Por favor, no intenten esto en casa. Que las acrobacias hechas son por profesionales. Y jugábamos luchitas. Sí. Entonces eso realmente... No es cierto, eso no es cierto. De todas maneras, a final de cuentas, si es... uno diría, es que es una instrucción muy tonta. ¿Por qué quién va a hacer eso? Pero sí, habemos muchos que hacemos eso. El problema aquí es cuando ya se lleva a un límite. Y ahorita precisamente con esta sociedad que está cancelando absolutamente todo. Y eso de que se cree de repente que los videojuegos, por ejemplo, generan mucha violencia. O sea, de que hay unos que generan violencia, sí hay unos que generan violencia. Sí puede haberlos, no estoy confirmándolo al 100%, pero sí puede haberlos. ¿Cómo puede haberlos? Pues precisamente con cosas como las luchas libres, precisamente, ¿no? La lucha libre sí puede ser algo como que digas, esto se puede hacer, esto lo voy a hacer. Pero estos de guerra, o sea, en estos de guerra realmente siento, en lo personal a mí me llegó a pasar, cuando nosotros lo jugábamos, en lugar de decir, quiero hacerlo, quiero irme a la guerra, era como un espacio para mí para liberar la mente y para tranquilizarme, ¿no? Y había juegos como, por ejemplo, en el caso de Resident Evil, no te ibas a poner a matar zombies. No. O sea, simple y sencillamente era una guía de supervivencia. Sí. No, pero estaba padre la parte de los acertijos, Dino Crisis, Solid Snake. Ahorita recuerdo Metal Gear, mucho un juego, el último que tuvimos en 360 antes de que se descompusiera con los foquitos rojos, el de 99 Nights. Sí.
que es de estos, no sé, yo no sé de nombres de videojuegos, tipos de videojuegos no tengo ni idea, pero eran unos seres con unas espadas enormes y se acercaban un montón de goblins, pero no eran 2, 3 goblins, no, llegaban hordas eran y hordas. hordas. Y entonces tenías que mover, dabas espadazos por todos lados y después 199 combos y demás, combos de 199 golpes y ¡wow! Y no es como que dijera, voy a hacer mi espada y voy a matar a todos mis vecinos, ¿no? Quiero hacer una espada, pero no pienso matar a nadie. No, ahora quieres hablar de frustración, juega Mega Man 1 y trata de Sí, no, matar a cállate. la bolita amarilla de esa, no manches, eso sí es una parte. No, horrible. de hecho, ahorita que hablas de Mega Man, ya, ahorita seguimos. Ahorita nos damos espacio. No sé si han jugado Mega Man y ubiquen el juego de Mega Man, pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, Mega Man X, Mega Man X2, Mega Man X3, en donde pues el juego tiene su cierta dificultad, ¿no? Después juegas Mega Man X4 ya en PlayStation y también tiene cierta dificultad. Después juegas el 6 y el 7 y dices, ok, ya no están tan chidos, pero tienen cierto nivel de complejidad. Pero de repente tienes tu emulador de Nintendo. Y dices, vamos a jugar Mega Man 1. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede Absolutamente nada. Y juegas el nivel de Goodsman. Y pinches madrecitas se bajan sin avisar y te mueres. Eso Y es uno con de los más complicados. Y con esta idea en cabeza, nos vamos al bloque entre el segundo y tercer Pues ya espacio. vamos a Ya nuestro tercer espacio, ya casi a punto de despedirnos. Y ahorita seguimos. En un momento regresamos. Surprise, Sydney. Oh, now, whoa. What's the matter, Sydney? Continuamos. Listo, amigos y amigas del Hubiera, ya estamos de regreso. Y ya estamos en esta tercera parte, con la cual vamos a concluir este Hubiera de Scream. Hermano, para ya no dar más rodeos y para no estar siguiendo sobre líneas de videojuegos que no tienen nada que ver con Scream, ¿qué Hubiera sigue? Ok, bueno, a mí por ejemplo también haciendo una pequeña pausa de lo que viene siendo esta película con un dato además de la misma, es de que por ejemplo esta película ocasionó el de que aumentaran las ventas de identificadores de llamadas casi en todo el mundo, justamente, y hacemos referencia a los nombres que tuvo en diferentes partes de habla hispana, que por ejemplo en España Sydney. es Vigila quien llama, Dios en santo. Venezuela es Una llamada extraña, Ajá. en México fue Grita antes de morir, y en Colombia no sé, me gustó un poquito más esta, que era La máscara de la muerte. Ándale, es así, se escucha muy bien, pero me sigue haciendo referencia a luchadores. Ándale. Con ustedes, el... ¿Cómo es? Máscara de la muerte. Sale un gordito barnizado. Que no pueden ni Como siquiera el subirse rey Kamal, así que no pueden subirse al ring. al ring. A ver, aguas con que se caiga encima de ti, porque... Y ahora también, igual como te comentaba antes de empezar el podcast, el primer disfraz que iba a tener justamente Ghostface iba a ser de color blanco, haciendo más referencia a un fantasma, pero iba a matar pura gente afroamericana. exactamente. Entonces esta referencia o el miedo de que se viera como un miembro del Ku Klux Klan fue que hizo que se cambiara a lo mejor a esta túnica negra, que siento que de todas maneras en la oscuridad es más práctico esconder con una túnica negra que si hubiera sido una túnica blanca. Sí, de hecho, algo que desperdiciaron creo en esta película es cuando Drew Barrymore le quita la máscara a Ghostface y pues se ve la silueta negra, no se ve quién es, precisamente con esa intención de que no sepas quién es el asesino. Pero siento que pudieran aprovechar un poquito más este elemento de no saber quién es el asesino, precisamente con Drew Barrymore sobreviviendo. Así es que yo sé quién es, sé que lo he visto, Ándale. pero no Que recuerdo. se haya quedado así en shock, Sí, precisamente. en estado vegetal, y que tú sabes y intentando hacerla Sí, reanimar o hacerla hablar, ¿no?
Sí, porque incluso, imagínate, a lo mejor no es necesario que le diga a los otros personajes quién fue. Ni que ella sabe quién fue. Sino lo que puedes hacer es que los papás ven, la rescatan, se va corriendo el asesino, pero en la pura túnica. Y esta Drew Barrymore se queda con la mano la máscara en la mano. Entonces, precisamente ellas saben. No, pues ella sabe quién es el asesino porque siguen ocurriendo ciertos asesinatos, pero o no despierta o no recuerda. O esta parte que se retrató en el cine mexicano, me imagino, en donde, por ejemplo, pues Drew Barrymore iba en la misma escuela que Sidney y que todos sus compañeros. Entonces, por ejemplo, van a visitarla, la quieren ir a visitar al hospital y él, no, pues como que no está tan chido ir a verla. Y ya, el chiste es de que lo llevan a fuerza y sea como esta escena de justamente de nosotros los pobres en donde los ojos así nada más la miran. ¡Y no me mires! ¡No me mires! Sí. Pero no puede hablar, ¿no? No puede hablar, justamente. Sí. Y ya sabe que él fue el culpable, pero no puede decir nada, nada más se ve su mirada. Toda está toda enyesada, todo el cuerpo, ¿no? ¿Qué dice? Yo creo que tiene comezón en la espalda. Ahora que, por ejemplo, justamente esto me acuerda o me pone a plantear otro hubiera que tenía, que era, por ejemplo, imagínate. Al final se descubre quiénes son los dos asesinos. Pero, ¿qué hubiera pasado si fueran 3? Que a mí se me ocurre el amigo justamente que seguía las pautas de las películas de terror. Al final de que los otros 2 se mueren, no sé, nada más una mirada al final con la máscara en un lado y con el cuchillo en la otra guardándolo. Siento que ya habría sido más rebuscado. Siento que en este caso sí habría sido como muy forzado. Además, ¿qué tan fácil encontrarías a 2 personas que quieren cometer asesinatos como tú? No, una a lo mejor es un poquito más fácil, pero ya 2 así como wow. De entrada en esa parte. Pero también algo que me brinca el hecho de tener un tercer asesino. No sé, no me convence del todo como la situación. Y me hubiera gustado más en ese caso no haber tenido esa escena final. Es decir, tenemos 2 asesinos, pero no lo revelamos hasta el final de la película. No se van a enfrentar entre ellos, van a seguir como con esta línea de querer disimular lo más posible hasta el final del caso. Y ya cuando terminan matando a uno, que diga, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar vivo y va a seguir como ese legado, entre comillas, de lo que estamos construyendo. Eso hubiera también estado muy padre. En lugar de donde nada más... Esta parte en donde, por ejemplo, Billy hiere a su compañero y lo dan por muerto. Y ya nada más se revela que era un asesino. O sea, el otro nunca dice que tuvieron alguna relación, sino simplemente... se hace el muerto para seguir con esta línea argumental. Sucede el desenlace, matan a Billy, dicen es que él era el asesino y al final el otro te da una pista de que era un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eso también hubiera estado muchísimo más padre. Que a mí algo que me faltó mucho en esta película es como la relación y el vínculo en la amistad de todos los personajes. Porque si te fijas, solamente tenemos una escena en la que interactúan todos, que es cuando están en la escuela. Y realmente es una escena, no es tan buena esa escena. En cuestión de narrativa visual, tenemos primeros planos, puros close-ups. Y son muy desgastados, o sea, son muy cansados visualmente. Digo, en lo personal a mí me cansó mucho esa toma porque te la pasabas viendo puros rostros de todos los actores y de repente una un poco más alejada. Pero de todas maneras está muy saturada. Entonces se me hizo así como un tanto exagerado en esta en cuestión de narrativa visual esta escena. Pero me hubiera gustado mucho más el haber tenido como más escenas de demostrar como esta amistad entre todos los... Este vínculo en donde ambos pudieran demostrar esta complicidad. Que volvemos, ahí por ejemplo Scary Movie sí lo hace.
en donde los dos amigos sí. son parte del equipo de fútbol americano, Ajá, ¿no? Si no mal sí. recuerdo. Entonces, pues ya sabes que el hecho de que sean ambos deportistas y estén en el mismo equipo raya como al cliché de los bullies en Estados Unidos, que normalmente Ajá. es que los deportistas tienen su grupito que le dedican a hacer la vida imposible, o sea, son los deportistas populares a los Ajá. demás, ¿no? Entonces, pero sí justamente faltó en esta película una forma de retratar en dónde vienen los lazos de amistad de ellos dos. A mí en este caso se me hace que hay como que un mayor lazo de amistad entre el compañero, no Billy, el otro, y justamente el chico que hace la referencia de las películas de terror. Sí. Como que se nota un mayor vínculo de amistad en el cinema, en el videoclub, cuando sí. están ahí. Y justamente se me haría mejor que esta fuera la dupla de los asesinos, justamente queriendo recrear todo lo que es este universo de las películas de terror. Sí, de hecho, en algún momento pues sí era como la intención de decir, ¿no? ¿Por qué pudiera ser este trabajador del videoclub el asesino, ¿no? El personaje que está matando a todas las personas. Pero precisamente con estas tomas en donde sale este chico del videoclub y sigue apareciendo este Ghostface, pues sí está como esta parte de decir, ok, ahí está Ghostface, no puede ser él. Pero sí, esta relación entre estos dos personajes sí hubiera, creo yo, funcionado mejor como estos psicópatas que buscan. De hecho, en este caso no hubiera sido necesario el tener el asesinato de Sidney. Sí, simplemente hubiera sido de la mamá de Sidney, sí. Simplemente hubiera sido como esta intención de recrear una película o incluso hacer algo mejor que lo que se puede ver en las películas. Porque al conocer la fórmula de las películas que digan, no, es que nosotros no vamos a seguir la fórmula y por eso vamos a ser mejores que una película. Exactamente, eso también hubiera estado padre. Ahora que, por ejemplo, esta parte de la mamá de Sidney, se me ocurre que sea como su primer... Volvemos a la parte de que sea su primer asesinato, para enseñarse. A lo mejor, no sé, a lo que retratan de la mamá de Sidney, que por ejemplo en la 3 dicen que intentó tener una carrera de actuación y que estuvo en Hollywood y demás. Entonces, pues retratan como que era una persona atractiva. Ajá. Entonces, se me ocurre esta parte de que la señora sea como que el amor platónico de uno de estos dos personajes. Cada que iba a rentar una cinta, y justamente en esta parte de cómo es una película de terror y matar justamente al símbolo sexual de la misma, pues fue como su primer intento, ¿no? El matando a la mamá de Sidney. Y después, en el aniversario, retomar los asesinatos. Con esta intención o este placer que pudo haber despertado en nuestros personajes el haber matado a una persona, ¿no? Es decir, es que a lo mejor lo hicimos por esto, pero resultó tener cierto placer al momento de acabar con la vida de alguien, ¿no? No sé dónde pueden sacar placer en eso, pero puede ser. Ahora, por ejemplo, a mí también se me ocurre esta parte de que hubiera pasado si nuestro asesino fuera la mamá de Sidney. Que ella, o sea, imagínate, Ajá. finge su muerte. Ajá. Entonces regresa después de un año. Estuvo como que investigando las razones del asesinato. En este caso. A ver, espérame. Las razones de su intento de asesinato. A ver, entonces, ¿sabemos que no está muerta o sabemos que sí está muerta? O sea, todos creen que está muerta. Ajá. Ella finge su muerte o hace pensar que sí la mataron. O sea, sí hubo un intento de asesinato. Ajá. Y ella desaparece. Ajá. Entonces todos la creen como desaparecida y muerta porque encontraron mucha sangre y demás. Okay. Ella dura un año recuperándose, alejada de su familia para no tratar de arriesgar la vida de su hija. Ajá. Y en eso empieza a investigar el de quién intenta matarla. Y entonces, no sé, quiero amarrar nuevamente la conexión con el papá de Billy, que en algún momento tuvo una aventura y quiera vengarse justamente de él matando a su hijo. En este caso, nuestro protagonista no sería una mujer, sino sería un hombre el que tratara de huir de su asesino. No.
Estoy sangrando, mis oídos sangran. No, ante como toda esta situación, yo preferiría que en lugar de vengarse con su hijo, porque al final de cuentas el ataque fue contra ella misma. Ajá. Se me hace como más lógico, más creíble y menos agresivo el que diga, mejor me voy a vengar contra la persona que me quiso asesinar. Entonces, ya sea que lo haya querido asesinar el hijo y vengarse con el hijo, o que la haya querido asesinar el papá y quiera vengarse con el papá tal cual. Que por ejemplo también pudiéramos Billy la culpa de la separación de sus padres. Ajá. Entonces yo me imagino que en donde Billy se da cuenta, o sea, imagínate esto, o sea, no, Billy se da cuenta de la relación. Ajá. Entonces va a encararla e intenta matarla. Ajá. Ella, no sé, la da por muerta porque se cae al río. Ajá. Ella se recupera y justamente un año después trata de tomar venganza, y justamente se trata de vengar de Billy porque él fue el que le intentó matar. Pero obviamente como no quiere dejar cabos sueltos, a lo mejor empieza matando a un amigo de Billy que tuvo que ver como que esa complicidad Ajá. en el intento de asesinato de ella. Entonces se empieza a vengar como de todas estas partes que participaron o que detonaron el de que sucediera esta. Me preocupa mucho la complejidad que le metes al caso y que quieres eliminar cabos sueltos desde antes. Sí. No, yo me imagino, o sea, al final de cuentas, nuestro personaje no tiene por qué ser tan inteligente. Nuestro personaje puede ser un personaje que intenta huir, intenta esconderse, intenta salvar a su familia, o por alguna situación se esconde para evitar que la sigan persiguiendo, y por alguna razón regresa precisamente. Se venga de Billy, o sea, al final de cuentas yo no me imagino un personaje como, digo, al final de cuentas el hecho de vengarse ya significa que tiene ciertos trastornos, que tiene ciertos problemas psicológicos, ¿no? Pero ella está enfocada con un personaje, está encarnada con algún personaje y es con el que tiene que vengarse. Al momento de vengarse es cuando se empiezan a desatar cabos. Y es donde ella tiene que empezar a atarlos para evitar que las cosas se salgan de control. Entonces mata a lo mejor un testigo que aparece. Uh-huh. Pero después se da cuenta que a lo mejor dejó una chamarra o no encuentra su reloj, no encuentra su anillo, no encuentra algo. Va a buscarlo y al encontrarlo se encuentra con que alguien más está ahí. Y entonces tiene que acabar con ese alguien más. Y entonces así empezamos a eliminar precisamente los cabos que empiezan a desatarse a lo largo de la historia. Pero si nosotros metemos a un personaje que desde antes empiece a resolver los cabos, aquí tenemos el problema, o en lo personal a mí se me hace como complicado, que estamos encontrando a dos personajes con problemas psicológicos, con trastornos muy graves desde un principio. Y los dos al tener casi los mismos trastornos, porque al final de cuentas Billy está buscando hacer justicia con su propia mano, Uh-huh. por una cuestión de fidelidad, ¿no? Y después vamos a tener un personaje que va a hacer justicia por su propia mano de un intento de homicidio a ella misma. Si nosotros le agregamos además todavía más complejidad a este personaje desde antes de que ataque, siento que pudiera llegar a ser confuso y poco creíble. Siento que al momento de que Fue muy creíble toda la cinta. bueno, Sí, faltó que era basada en hechos reales. bueno, Sí, esta parte, el punto. de esta parte donde digo, ¿no? Esta oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad es como esta parte de tener los elementos suficientes para que termine siendo una historia bien fundamentada, para que toda la gente cuando la vea o la escuche diga, esto puede funcionar. Entonces llega y cuando empiezan el primer asesinato, pues empiezan a salir como las cosas de control. Y también aquí tiene que ver mucho la narrativa que tengas como escritor o como director, de decir, ok,
a lo mejor no voy a decir quién es el asesino, ¿no? Ya sea que de repente empiecen a aparecer muertos ciertos personajes y ya después revelas que es la mamá la que los está matando. Es que imagínate, incluso que llegue la mamá, así de un día para otro llegue la mamá y que todos se sorprendan cuando la ve y en ese momento empiezan a morir las personas. De hecho, imagínate, empiezan a sospechar de ella porque es la nueva en la ciudad. Ándale. Es la nueva y dice, pero es que yo estoy llegando, o sea, yo llegué porque intentaron matarme, no estaba aquí. No recuerdo nada de lo que pasó en esa ocasión y hasta apenas, no sé, estuve en tal hospital, estuve recuperándome de mis heridas y no sabía nada hasta como que empezó a recordar fragmentos de la ciudad en donde era, que tenía una familia, que estaba casada y llega justamente a la ciudad. Y también hubiera estado padre porque si manejamos el mismo argumento de que no sabes quién es el asesino, pues sí hay un momento en donde tú empiezas a creer que realmente es esta persona que acaba de llegar al pueblo. Pero que también sepa como armar muy bien su discurso para decir no fui yo, y ya cuando al final te digan sí fui yo y digas lo sabía, hija de su madre. Pero o que fuera complicidad, cómplice de Sidney. Que al final fueran las dos. Ya quiero destruir muchísimo la película haciéndolo. Dos psicópatas contra dos psicópatas, ¿no? Sí, 2 contra 2. Sí. O por ejemplo, ya nada más lo último que a mí se me ocurría es recurrir en esta cinta, el haber recurrido a una posesión en donde, por ejemplo, la máscara fuera la culpable. No, aquí la parte mágica de esta película es que no tenemos ningún elemento sobrenatural. Y ya al aportarle elementos sobrenatural a lo mejor puede funcionar, pero le rompe esta magia que tiene. Exactamente. Esta magia que tiene, que marcó época y que precisamente nos dio películas que a lo mejor ya no tuvieron la misma calidad, pero que sí nos dieron como todo unos 90s con un cine de terror distinto y que apreciamos bastante. En lo personal yo no recuerdo muy bien, sé lo que hicieron el verano pasado en cuanto a todas las escenas, pero sí recuerdo que sí tuvo ahí sus cositas, sus detalles bastante gratos. Buena. Sí. Y ya después tuvimos a la Bruja de Blair. Y ya después tuvimos a la Bruja de Blair. Que de mediados de los 90s a finales, como que tuvieron un nuevo auge las películas de terror a partir de justamente esta cinta. Sí, y es algo que se agradece bastante. Muchas gracias, estimado Wes Craven, por lo que nos otorgaste al mundo del cine de terror, que precisamente va a ser la temática de todo octubre. Si bien no tenemos o no vestimos con cintillos y con cortinillas especiales, pues sí, por lo menos la temática de los programas sí son con referencia a películas de terror. Entonces, las próximas cintas que vamos a establecerle ciertos hubieras de las próximas semanas, todas ellas pertenecientes a octubre, pues van a ser películas de terror. Espero que les guste, que también los hayan marcado. Espero les haya agradado la película de Scream cuando se estrenó en su momento. Espero que tengan por ahí también cintas favoritas de terror. Obviamente aquí pues no vamos a abarcar todas las de la misma temática, ¿no? También ahí en su momento, afortunadamente en los 80s tuvimos películas como El Resplandor. En los 90s tuvimos esta miniserie de televisión de eso, que al final de cuentas pues no es película, pero podemos hablar de ella también. Entonces, no, pero marcó época justamente también en el cine de terror. Ya más para acá, la primera película de Rec, la española, también estuvo buena esa película. Ahí definiremos cuál va a ser la próxima película que va a aparecer en este mes de octubre. Así es. ¿Sale? Y para noviembre pues ahí estamos viendo a ver qué vamos a hacer. Ok, pues queridos podescuchas, de mi parte les agradezco el haber llegado hasta esta parte en este episodio. Y como siempre, recuerden, coman frutas y verduras, hermano. Y por mi parte, recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Y pues nos estamos viendo y escuchando. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. I did everything he asked me to do. I changed. Esperamos que después de ver una película también te preguntes ¿qué hubiera pasado si?
After all this time. Always. Y recuerda, el hubiera sí existe. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Hasta la próxima.